Exactamente a las 6:03 de la mañana, un silencio ensordecedor se rompió cuando 7 todoterrenos de color negro azabache se alinearon lentamente en la calle, con sus motores retumbando como truenos. Los vecinos se asomaron desde detrás de las cortinas, paralizados. Dentro de un garaje grasiento, un mecánico arruinado estaba parado junto a un pequeño avión, construido a mano para una niña paralizada que una vez susurró un sueño. Nadie sabía por qué estaban allí vehículos de nivel gubernamental. Pero lo que ocurrió después expondría una verdad tan poderosa, tan inesperada, que obligaría a millones de personas a repensar lo que realmente puede lograr un acto de bondad. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Nadie en Maple Creek esperaba ver 7 todoterrenos negros circulando lentamente por su tranquila calle al amanecer. Apenas el sol había besado los tejados cuando los motores empezaron a zumbar, sincronizados como en una escena de una operación de alta seguridad. Las cortinas se abrieron, las puertas permanecieron cerradas. Todos los vecinos se quedaron quietos, demasiado aturdidos para hablar, demasiado curiosos para mirar hacia otro lado. Estos no eran vehículos comunes y corrientes. La pintura negra brillaba como una armadura. Las ventanas tintadas no reflejaban nada y el silencio entre ellos tenía un peso mayor que las palabras. Dentro de un garaje destartalado al final del camino, Ray Mallerie, de 47 años, ajustó el último tornillo de algo que la mayoría llamaría imposible. Un avión en miniatura se erguía orgulloso bajo una luz de techo parpadeante, con las alas extendidas como si perteneciera al cielo, aunque nunca hubiera despegado del suelo. Ray se secó el sudor de la frente con la manga de su franela manchada de aceite. Sus manos temblaban, no por el cansancio, sino por el significado de lo que acababa de completar. Hacía 3 meses, escuchó una conversación que lo cambió todo. Una niña llamada Elle, confinada a una silla de ruedas desde los 5 años, miró al cielo afuera del restaurante y le susurró a su madre: «Solo quiero volar, solo una vez». Nadie le prestó atención. Nadie, excepto Ri. Había estado arreglando el cableado de la freidora debajo del mostrador ese día, ignorado como de costumbre. Pero esas palabras se quedaron con él, lo atormentaron, lo empujaron. Ray nunca había conocido el lujo. Nunca había viajado lejos. Nunca tuvo más de 40 pesos en su cuenta corriente. Pero él había conocido el dolor. Había perdido a su hija Lily a los 7 años. La misma edad que ella. La misma sonrisa brillante. El mismo sueño imposible. Cuando ella susurró su deseo, sonó algo que no había oído en más de una década. Se rompió algo y se abrió. Comenzó a construir a la mañana siguiente. Chatarra vieja, piezas de motor usadas, aparatos electrónicos desechados. La comunidad se rió a sus espaldas. Le llamaban Ray el loco, el piloto chatarra, pero no le importó. Noche tras noche, martillaba, soldaba, cosía, programaba. Aprendió por sí mismo lo que no sabía. Tomó prestado lo que no podía pagar. Cada remache que presionaba en las alas era una promesa para ella y para la niña que había perdido. Y ahora el avión estaba terminado. Pero Ri no tenía idea de que el sol saldría con 7 camionetas negras afuera de su garaje. Él no sabía que lo estaban observando. Él no sabía que su único acto de bondad imposible estaba a punto de abrir una cadena de acontecimientos tan masivos, tan impensables, que su nombre pronto resonaría en lugares que nunca imaginó. Salió y se quedó congelado. Todas las puertas del SUV se abrieron a la vez. Lo que vio a continuación le hizo temblar las rodillas. Las puertas de los 7 SUV negros se abrieron simultáneamente. Y de cada vehículo emergía una figura, todas vestidas con trajes oscuros y gafas de sol. Su presencia intimidaba a la luz de la mañana. El aire pareció congelarse alrededor de Ray. Su corazón latía erráticamente en su pecho y su respiración era superficial. Él nunca esperó esto,
Nunca imaginó ni en sus sueños más locos que algo tan grande pudiera estar ligado a un simple acto de bondad. Los hombres y mujeres que descendieron de los coches no eran personas corrientes. Se movían con una precisión inquietante, como si fueran parte de una actuación bien ensayada. En el centro del grupo se encontraba un hombre alto, de rasgos afilados, con un traje impecablemente confeccionado y una expresión ilegible. Miró a Rey a los ojos y, por un breve momento, el mundo pareció ralentizarse. La mirada del hombre era penetrante, inquietante, como si hubiera estado observando a Ri durante más tiempo del que podía imaginar. Su presencia exigía silencio. Incluso el viento a su alrededor pareció detenerse. Las manos de Rey se apretaron y su pulso se aceleró. El sonido de la puerta de un vehículo cerrándose de golpe rompió el silencio. Y el hombre del centro dio un paso hacia adelante. Sus botas hicieron un ruido hueco sobre la grava. Su voz cuando hablaba era suave pero llevaba el peso de la autoridad. Rey Mayerie, lo dijo como si conociera el nombre desde hacía años. He oído mucho sobre ti. La mente de Rey corrió. Nunca había visto a esa gente antes. ¿Qué podrían querer de él? Intentó calmar sus nervios. La escena se desarrolló como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero había algo en este hombre, en este grupo, que lo hacía diferente, peligrosamente diferente. El hombre no esperó que Rey respondiera. Continuó con un tono tranquilo pero enérgico. Has construido algo extraordinario. Un avión para una niña llamada Elle. Las palabras del hombre eran claras y deliberadas. Él no estaba preguntando. Estaba afirmando un hecho. Necesitamos hablar. La boca de Rey se secó. Su garganta cerrándose. Esto no puede estar pasando. Ahora no. No cuando finalmente todo estaba tomando forma. Había construido el avión para Elle. Nada más. Nada menos. No tenía idea de quiénes eran estas personas ni qué querían. Lo único que sabía con certeza era que su simple acto de bondad lo había llevado a algo mucho más grande de lo que jamás pudo imaginar. El hombre se acercó y Rey instintivamente dio un paso atrás, su espalda rozando el frío metal del avión en miniatura. No entiendes la importancia de lo que has hecho, continuó el hombre. Este avión, el sueño de Elle, no se trata solo de la chica. Es más grande de lo que imaginas. Ri tragó saliva con dificultad mientras su mente luchaba por unir las piezas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Logró croar. Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa, pero no había calidez en ella. No estamos aquí para hacerte daño. Estamos aquí para ofrecerte algo. Has causado un impacto, Rey. Una realmente duradera. El tipo de impacto que no puede pasar desapercibido. Y queremos asegurarnos de que el sueño de Elle sea algo más que un simple vuelo. Cambiará todo. La mente de Rey estaba llena de confusión. Él solo quería ayudar a Elle, darle una probada del cielo. Ahora parecía que su gesto simple y sincero se había convertido en el centro de algo para lo que no estaba preparado, algo que no podía comprender. ¿Quiénes son ustedes? Ri exigió, con voz temblorosa. Los ojos del hombre brillaron y, por un momento, Ri vio algo en ellos, algo frío, calculador, como si no se tratara solo de un avión o un sueño, sino de algo mucho más grande. Somos personas que reconocemos el potencial cuando lo vemos, respondió el hombre con voz tranquila pero llena de un tono definitivo. Y tu potencial, Rey Mayerie, apenas comienza. El corazón de Rey se aceleró. No tenía idea de en qué se acababa de meter. Pero ya no había vuelta atrás. Y fuera lo que fuese esta gente, era solo el principio de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. El peso del momento lo oprimía y por primera vez, se dio cuenta de que su vida, su tranquilo pueblito, estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre del traje, que aún no había revelado su nombre, dio otro paso adelante. Rey se quedó congelado. La sensación de estar atrapado en una red de la que no podía escapar se apretaba cada vez más a su alrededor. No tienes idea de lo que estás a punto de formar parte,
dijo el hombre en voz baja pero autoritaria. Este avión que construiste para ella no es solo un simple acto de bondad. Es el comienzo de algo mucho más importante de lo que puedes comprender. La mente de Rey daba vueltas mientras intentaba procesar las palabras. Un simple acto de bondad. Eso era todo lo que se suponía que sería. Solo un niño y una niña con un sueño. Él nunca tuvo la intención de que nada de esto sucediera. Pero allí estaban, esas poderosas figuras que lo rodeaban como una tormenta que había aparecido de repente de la nada. Cuanto más los miraba, más se daba cuenta de que no eran personas comunes y corrientes. No se comportaban como la típica élite adinerada. Se trataba de hombres y mujeres que operaban en las sombras. Personas que entendieron el poder de maneras que la mayoría nunca podría imaginar. El hombre en el centro observaba a Rey atentamente, con sus ojos oscuros y sin parpadear. Lo que hiciste por ella, continuó, ha llamado la atención. El tipo de atención que no se ignora fácilmente. Has tomado una decisión, lo supieras o no. La forma en que construiste ese avión, la forma en que la inspiraste, es más que un simple regalo para una niña. Has desbloqueado una puerta y ahora debes atravesarla. Ri sintió que su pulso se aceleraba. No podía entender lo que decían estas personas. Era como si estuvieran hablando un idioma que no podía comprender del todo, pero podía sentir su peso. Su simple acto de bondad de alguna manera se había convertido en un torbellino de consecuencias para las que no estaba preparado. Te necesitamos, Rey, dijo finalmente el hombre, suavizándose ligeramente la voz. Pero la presión en sus palabras era inconfundible. No por tus habilidades como constructor, no por tu riqueza, sino porque tienes algo que pocas personas tienen. Una conexión con algo más grande que tú mismo, una visión que va más allá de lo que cualquier otra persona ve. Rey abrió la boca para hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Tenía las manos húmedas y su mente rebosaba de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Qué querían de él? ¿Qué había hecho para verse involucrado en algo tan vasto y tan peligroso? El hombre se volvió hacia su equipo de figuras trajeadas y asintió una vez. Todos estaban preparados, esperando algo. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Ri. Entonces el hombre a cargo se volvió hacia él. No solo te pedimos que ayudes a Rey. Te pedimos que nos ayudes. El futuro de este país, de este mundo, está en juego. Lo que hiciste por ella es solo el comienzo. Hay muchos más como ella. Niños con sueños demasiado grandes para este mundo. Y necesitamos a alguien que entienda lo que se necesita para hacer realidad esos sueños. El corazón de Rey dio un vuelco. El peso de lo que el hombre estaba diciendo comenzó a calar. Ya no se trataba solo de un avión. Se trataba de algo mucho más grande, mucho más significativo. Estas personas no estaban aquí por el avión. Estaban allí por él. Lo necesitaban. Eres parte de algo ahora, Rey. El hombre continuó. No puedes alejarte de ello. Hay fuerzas en juego de las que no tienes idea. Y te guste o no, tienes un papel que desempeñar. Puedes elegir ayudarnos o luchar contra nosotros. Pero entiendan esto, no hay vuelta atrás. El estómago de Rey se revolvió. La realidad de la situación se fue desarrollando lentamente ante él. La vida que había conocido, la vida tranquila de un hombre que simplemente quería hacer el bien, había desaparecido. Había sido reemplazado por algo mucho más oscuro, mucho más complejo. Y en ese momento, Rey se dio cuenta de que estaba parado al borde de algo enorme, algo que aún no podía comprender. Los ojos del hombre se entrecerraron mientras estudiaba a Rey, aparentemente esperando una respuesta. La mente de Rey estaba nublada por preguntas, por confusión, por miedo. No tenía idea de lo que vendría después, pero una cosa estaba clara. Fuera lo que fuese, iba a cambiar su vida para siempre. La mente de Rey daba vueltas y sus pensamientos chocaban entre sí como olas en una tormenta. El peso de lo que acababa de decir lo oprimía, sofocándolo con su pura intensidad. Estas personas, quienesquiera que fueran,
Querían que él fuera parte de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. El sencillo avión que había construido para ella de alguna manera había provocado una reacción en cadena que ahora lo estaba arrastrando hacia algo más profundo que no entendía. Las palabras del hombre resonaron en su mente. Eres parte de algo ahora. No era una pregunta. Fue una declaración. Uno del que Ri no pudo escapar. Miró a su alrededor la figura que lo rodeaba. Se quedaron quietos como centinelas silenciosos. Cada uno es una silueta nítida contra la luz que se desvanece. Era imposible decir cuántos eran. Al menos 7, quizás más. Cada uno de ellos exudaba un aire de autoridad, de poder, como si fueran parte de una fuerza secreta que controlaba todo desde las sombras. Y luego estaba el hombre en el centro cuya mirada nunca se apartó del rostro de Rei. Era el tipo de mirada que un depredador le da a su presa justo antes de atacar. Pero de alguna manera, Rei podía sentir el peso que lo atraía, como si el hombre viera algo en el que incluso el propio Ri aún no podía comprender. El hombre se acercó más, su presencia como una fuerza física presionando contra el pecho de Rei. Rei, ahora estás en una posición en la que puedes dar forma al futuro. Tienes el poder de cambiar las cosas, de provocar una revolución que el mundo aún no ha visto. Pero para hacer eso, debes tomar una decisión, y esa decisión tiene un precio. Las palabras del hombre provocaron un escalofrío en la columna de Rei. No tenía idea de lo que estaba pasando, ni idea de lo que esta gente le pedía. Pero una cosa estaba dolorosamente clara. Ya no había vuelta atrás. Estaba parado al borde de algo monumental. Y la única forma de avanzar era a través de la tormenta. ¿Qué tipo de revolución? Rei preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. Pero cortó el aire como un cuchillo. Él tenía que saberlo. Tenía que comprender de que estaba a punto de formar parte. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Era frío y calculado. El tipo que comienza con un simple acto de bondad. El tipo que comienza cuando alguien como tú decide hacer una diferencia. Nos has demostrado que eres capaz de ver más allá de la superficie, más allá de lo ordinario. Y ahora queremos que nos ayudes a construir algo extraordinario. Ri sintió que se le apretaba un nudo en el estómago. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Pero cuanto más hablaba el hombre, más distante parecía la antigua vida de Rei. Había sido una vez un simple constructor, un hombre que trabajaba con sus manos para crear cosas que traían alegría. Nunca imaginó que se vería arrojado a un mundo como este, un mundo de poder, de manipulación, de gente que lo veía no por lo que era, sino por lo que podía darles. ¿Pero por qué yo? Ri preguntó, la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué elegirme para esto? No soy nadie. Solo construí un avión. Un avión para una chica con un sueño. Eso es todo. La mirada del hombre se suavizó por un instante, y Rei vio algo parpadear en ellos. Algo que le revolvió el estómago. No eres nadie, Rei. Eres alguien que ve el mundo de otra manera. Tienes la capacidad de convertir una idea en realidad, de hacer posible lo imposible. Has construido algo que el mundo necesita, y ahora necesitamos que construyas algo aún mejor. Las palabras fueron como un hechizo que atraía a Rei mientras su mente le gritaba que corriera, que se alejara, que escapara de la atracción de este mundo oscuro y desconocido que lo estaba devorando. Se sentía atrapado como una mosca en una red tejida por manos mucho más poderosas que las suyas. Y, sin embargo, había una parte de él, una pequeña parte en lo profundo, que no podía negar el atractivo de lo que se le ofrecía. ¿Podría realmente marcar la diferencia? ¿Podría ser parte de algo más grande que él mismo? La voz del hombre interrumpió los pensamientos de Rei, su tono casi tranquilizador ahora. Esta es tu oportunidad, Rei. Tu oportunidad de dejar un legado, de ser recordado por algo mucho más allá de lo mundano. Pero debes entender que este no es un camino para los débiles de corazón.
El mundo es un lugar peligroso y hay personas que no se detendrán ante nada para asegurarse de que tu visión nunca vea la luz del día. A Rey se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué estás diciendo?, susurró, mientras su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El hombre volvió a sonreír, pero esta vez no había calidez alguna en su sonrisa. Estoy diciendo que has tomado una decisión y ahora debes vivir con las consecuencias de esa decisión. O estás con nosotros o estás contra nosotros. No hay término medio. La contundencia de las palabras del hombre golpeó a Rey como un puñetazo en el estómago. No tenía ni idea de qué vendría después. Pero una cosa era segura. Su vida, la vida tranquila que había conocido, había terminado. Fuera lo que fuese este mundo oscuro, ahora era su realidad. Y no había vuelta atrás. Rey permaneció allí, con el peso de las palabras del hombre presionándolo como un yunque. Sentía que su mente giraba fuera de control, cada pensamiento chocando con el siguiente. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Las poderosas figuras con sus trajes, de pie como estatuas, esperando a que tomara una decisión. Pero Rey estaba paralizado. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si estuviera al borde de un precipicio. Y un movimiento en falso podría lanzarlo a un mundo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Durante un largo instante, el único sonido fue el latido constante y rítmico de su corazón, retumbando en sus oídos. El hombre en el centro, el que había hablado con tanta confianza, lo observaba. Atentamente, como si esperara que Ri se rompiera. Decir algo, cualquier cosa, que demostrara que entendía lo que estaba en juego. Pero Rey no pudo. Apenas podía pensar. No tienes que decidir ahora, Rey, dijo el hombre con voz fría y firme. Pero debes saber esto, el tiempo no está de tu lado. Hay fuerzas en juego que no puedes comprender. O te unes a nosotros o te arrastraremos. La decisión es tuya. Rey tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Le temblaban las manos a los costados, pero las apretó en puños, intentando calmarse. No podía dejar que el miedo se apoderara de él. Tenía que pensar para comprender lo que estaba sucediendo. Pero la verdad era que no tenía el lujo del tiempo. Su instinto le decía que si no tomaba una decisión pronto, perdería la oportunidad de cambiarlo todo. Y si no actuaba ahora, todo por lo que había trabajado, su familia, sus sueños, su futuro, podría verse destruido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Ri, con una voz apenas más profunda que un susurro. Pero cortó la tensión de la habitación como un cuchillo. No estaba listo para comprometerse, pero las palabras ya habían salido de su boca. No podía retractarse. Tenía que saber qué vendría después. Los ojos del hombre brillaron con algo indescifrable, casi como una chispa de aprobación. Necesitamos que nos ayudes a construir algo, Rey. Algo que cambiará el curso de la historia. Un proyecto tan importante que podría alterar la estructura misma de esta nación. Y tú, Rey, tienes las habilidades para lograrlo. Construiste ese avión para ella. Nos demostraste que puedes hacer realidad los sueños. Ri sintió un escalofrío recorrer su columna. Él solo había construido ese avión porque quería darle a ella algo a lo que aferrarse, algo que la inspirara a alcanzar más alto. Pero ahora se estaba haciendo evidente el peso de lo que representaba ese avión. No era solo un avión. Era la clave de algo mucho más grande. Una puerta a un mundo que nunca supo que existía. Ella es solo una niña, dijo Ri con voz vacilante al pronunciar su nombre. Estaba tratando de aferrarse a algo familiar, algo que pudiera entender. Pero la mirada del hombre nunca vaciló. Ella es mucho más que una niña, Rey, respondió el hombre. Su voz se volvió más oscura. Ella es un símbolo de lo que este mundo podría ser. Una mirada a un futuro que la mayoría no puede ver. No tienes idea de lo que ella representa, pero nosotros sí. Y ahora estás atado a ella de una manera que no puedes escapar. Ri sintió que su pecho se apretaba.
Quería alejarse de todo eso, decir no y marcharse. Pero la verdad era que sabía que no podía. Ya no. En el momento en que construyó ese avión, selló su destino. Había cruzado una línea que ya no podría volver a cruzar. Ya estaba demasiado profundo y la única salida era seguir adelante, enfrentar de frente lo que fuera que esto fuera. Nos has demostrado de lo que eres capaz, Rey, continuó el hombre, con una voz casi compasiva, como si intentara guiar a Rey por un camino que no tenía más opción que seguir. Y ahora necesitamos que des el siguiente paso. La decisión es tuya, pero recuerda que si decides marcharte, dejarás atrás algo que podría cambiar el mundo. La mente de Rey corría, sus pensamientos eran una maraña de miedo, incertidumbre e incredulidad. ¿Podría realmente formar parte de algo tan grande, algo con el potencial de transformar el futuro? Siempre había creído en el poder de los sueños, en crear algo de la nada. Pero esto superaba todo lo que jamás había imaginado. Recibirás recursos que superarán tus sueños más descabellados, Rey, añadió el hombre con voz suave pero persuasiva. Todas las herramientas que necesitas para hacer realidad esta visión. No estarás solo en esto. Tendrás un ejército de personas que te apoyarán, te ayudarán y te guiarán. El mundo estará a tus pies, pero debes actuar ahora. El tiempo se acaba. Las palabras flotaban en el aire como una promesa y una amenaza. Rey sabía que si se marchaba, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero si decidía quedarse, si decidía aceptar su oferta, entraría en un mundo que no solo era más grande de lo que jamás podría comprender, sino también más peligroso de lo que podría haber imaginado. Cuando el hombre del traje dio otro paso hacia él, Rey supo que su vida acababa de cambiar para siempre y que la elección que hiciera ahora determinaría todo. La mente de Rey era un torbellino, su pulso latía con fuerza en sus oídos, ahogando todo lo demás en la habitación. El peso de la decisión pesaba sobre él como 1000 toneladas. Las palabras del hombre resonaron en su cabeza, cada una rebotando en las paredes de sus pensamientos. Podía ver el futuro extendido ante él como un camino sin fin. Pero cada camino parecía estar plagado de peligros, giros y vueltas desconocidos. Ya no tenía control de su propia vida. Esto era más grande que él. Siempre lo había sido. Debes entenderlo, continuó el hombre con voz firme, casi reconfortante. Ya no se trata solo de ti. Se trata de algo más grande que todos nosotros. Se trata de un cambio de poder, un nuevo orden mundial. Y tú, Rey, eres la clave para que esto suceda. La pregunta es, ¿asumirás esa responsabilidad? A Rey se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El peso de las palabras se sentía como una pesada cadena de hierro que se envolvía cada vez más fuerte alrededor de su pecho. ¿Podría realmente tomar esa decisión? ¿Podría realmente alejarse de todo lo que conocía, de todo lo que amaba y convertirse en parte de algo tan monstruoso? Sus ojos se dirigieron hacia un lado donde vio a ella sentada en silencio, con sus grandes ojos fijos en los de él. Había un dejo de miedo en su mirada, pero también algo más. Algo que no podía precisar. Confianza, esperanza, o tal vez ella estaba tan perdida como él. Él no lo sabía. Todo lo que sabía era que ella le había dado una razón para seguir adelante cuando todo dentro de él gritaba que retrocediera. ¿Pero podría mantenerla a salvo en un mundo como este? ¿Podría él protegerla de las fuerzas oscuras que ahora tiraban de los hilos de su vida? ¿Y si él no seguía adelante con ese plan, qué sería de ella? ¿Se la llevarían también? La mente de Rey corría, sus pensamientos se enredaban como una red. Sintió que se le revolvía el estómago y que el peso del mundo caía sobre él. Rey, este es tu momento. La voz del hombre ahora era más suave, casi persuasiva. La elección es tuya. Puedes darle la espalda a todo esto, alejarte y desaparecer en las sombras, o puedes aprovechar esta oportunidad y dar forma al futuro. El poder está en tus manos. Tú eres quien decidirá qué sucederá a continuación. Pero recuerda, si te niegas, las consecuencias serán nefastas.
Las palabras del hombre parecían flotar en el aire como una nube oscura. Cada sílaba estaba cargada de algo peligroso, algo presagiado. Rey casi podía sentir que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, como si el mundo mismo estuviera esperando su decisión. El futuro estaba en sus manos. Y, sin embargo, parecía tan fuera de nuestro alcance. Estaba desgarrado. Cada fibra de su ser le gritaba que dijera no, que se alejara, que encontrara alguna forma de proteger a ella y a sí mismo de lo que fuera que esto fuera. Pero el miedo en su pecho solo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Qué le pasa a ella? Ri soltó, con voz áspera. Sus palabras se sentían como si salieran de algún lugar profundo dentro de él, desesperado por algún tipo de respuesta. La expresión del hombre cambió y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Había algo en esa mirada, una verdad oculta que Rey no estaba seguro de querer saber. Pero el hombre no dudó en responder. Ella también tendrá un lugar en todo esto. Ella es parte del plan ahora. Te guste o no, ella está involucrada. Ambos están atados a esto, ya sea que elijan aceptarlo o no. Pero entiende, Rey, si decides alejarte de esto, no habrá ningún lugar seguro para ti. No hay lugar seguro para ella. El mundo seguirá adelante y tú y ella quedaréis abandonados a su paso. Y créeme, no quieres quedarte atrás. Rey sintió que se le cortaba la respiración. El peso de las palabras del hombre era como una soga que se apretaba alrededor de su cuello. ¿Era esta la vida que había construido? ¿Era este el mundo que había deseado para él y para ella? Volvió a mirar a ella. Ella seguía sentada allí, con los ojos llenos de incertidumbre. Pero también había algo más en ellos. Estaba esperando a que él tomara la decisión. Confiaba en él. Y en ese momento, Rey comprendió la gravedad de la decisión que estaba a punto de tomar. Ya no se trataba solo de él. También se trataba de ella. ¿Podría vivir consigo mismo si tomaba la decisión equivocada? ¿Podría protegerla en este mundo oscuro en el que ahora estaban atrapados? La respuesta era clara, pero el camino a seguir era todo lo contrario. La decisión era suya, y había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. Podía sentir el mundo tambalearse bajo sus pies, y sabía que, eligiera lo que eligiera, todo cambiaría para siempre. Rey estaba decidido. No tuvo más remedio que adentrarse en lo desconocido. Está bien, dijo con voz temblorosa pero decidida. Lo haré. Te ayudaré. El hombre asintió con una expresión indescifrable. Bien. Bienvenido al futuro, Rey.